Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por asistir a nuestro webinar. Quiero saber si se me escucha bien. Creería que sí, porque todos escucharon el buenas noches. Perfecto. Buenísimo. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un webinar que esperamos que les abra un poquito más y que les dé un poco más de info sobre el tema de factoring en particular y sobre lo que es inversión en facturas. Este webinar hemos cambiado un poco la temática, vamos a poner un poco más de ejemplos, vamos a decirles por qué. De hecho, Thingsmart es una muy buena opción para invertir y a la misma vez poder suplir todas las dudas que ustedes puedan tener. Y desde ahora damos inicio a nuestro webinar Inversión en facturas, diversificación, riesgos y rentabilidad. Primero, y como es de costumbre, vamos a entregarles la agenda y vamos a tocar diferentes puntos tal y como habíamos comentado antes. Vamos a identificar el perfil del inversionista, vamos a ver un poco las estrategias de inversión que nosotros hemos visto en algunos de nuestros perfiles, las opciones de inversión rentables que hoy día existen en el mercado y de repente que son un poco las más conocidas, qué es factoring y confirming. Vamos a hablar de Thingsmart, que creo que esa es una de las preguntas que en el último webinar nos hicieron bastante. ¿Por qué invertir en facturas con Thingsmart? Y esta tiene 3 puntos. Evaluación de riesgos, atributos del servicio y una inversión en 3 pasos. Vamos a hacer también un recorrido a una demo en donde ustedes pueden visualizar cómo de alguna manera inviertes tan solo con una laptop o tu celular y haciendo un clic. Y al finalizar, siempre vamos a responder las preguntas que ustedes puedan tener, ya sea necesariamente el webinar que estamos dictando o también algunas consultas que ustedes creen que nosotros podamos resolver. En caso que no podamos resolver algo, nos llevaremos la consulta y esperamos que un ejecutivo el día de mañana se pueda contactar con ustedes para poder aclararlas. Desde ahora me presento, soy Ana Belén Guapaya Castañeda, soy gerente comercial de Thingsmart. De hecho, he estudiado negocios internacionales, me especialicé en el área de logística. Sin embargo, llevo más de 8 años especializándome en lo que es la rama de inversiones y más de 10 años en el sector financiero. Particularmente me encanta lo que hago, para que sepan. Me encanta hablar de inversiones, es algo que usualmente Rosita y yo hacemos diariamente, y no solamente en términos de factoring o confirming, sino en algunos instrumentos que ustedes mismos me pueden preguntar y poder darles un poco mi visión o algún tipo de consejo que les pueda ayudar a tomar mejores decisiones. En este caso, estoy acompañada de Rosa Romero, que es la coordinadora de inversiones. Muchas gracias, Anita, y muchas gracias a todos por asistir. Esperamos que esto sea un webinar de su interés y que les agrade. Bueno, yo soy coordinadora de inversionistas, veo también la coordinación de Customer Happiness, y dentro de mi background, yo soy licenciada en Administración y Marketing en la UPC, tengo una especialización en Gestión Comercial y Dirección de Ventas en la Pacífico, y tengo más de 10 años de experiencia en planeamiento comercial, gestión de clientes y servicios financieros en diferentes empresas, entre ellas dentro del Grupo Breca y también en una de las Big Four, que es Ernst & Young. Perfecto. Aún así, antes de comenzar con el primer tema, en el lado de su computadora, si no me equivoco, en el lado izquierdo va a aparecer un pop-up para que ustedes puedan agendar una reunión en el caso que quieran saber más y conocer sobre cómo invertir en facturas en Thingsmart. Adicional a ello, al finalizar también les vamos a dejar nuestros datos para que ustedes también puedan tener contacto directo en caso que ustedes lo requieran o lo necesiten. Entonces, vayamos un poco a conocer hoy en día el perfil de inversión. ¿Cuántos de nosotros aquí invertimos actualmente? Si es que ahí, yo acá del lado derecho yo tengo, tengo los comentarios que ustedes vayan dejando, así que sería increíble si es que ustedes me van acompañando mientras hacemos este webinar con consultas, preguntas o de repente info.
y si es que es info súper relevante que apoye a algo o genere un debate, una discusión, va a ser genial para poder hablarlo dentro del webinar. Dentro de estos perfiles de inversión, lo que nosotros y los que conocemos, los que ya invertimos, siempre se han escuchado 3 perfiles en particular. El perfil conservador, el perfil moderado y el perfil agresivo. Dentro de este entendimiento de lo que vendría a ser el perfil conservador, vamos a hablar de un cliente o un inversionista que no tolera mucho el riesgo, ¿no? Va a valorar mucho más la seguridad, va a escoger de manera muy sistemática sus instrumentos al cual va a invertir. No le importa tanto que el rendimiento sea bajo con tal que sea seguro y con tal que sea fijo. Entonces, el perfil conservador va a ser un perfil que sí va a buscar probablemente instrumentos, como les decía, que le den un rendimiento anual no alto, porque no quieren arriesgar, y a la misma vez van a tratar de conocer la herramienta lo mejor que puedan, y de repente sus plazos van a ser plazos bastante largos. El perfil moderado, por otro lado, es un perfil sí cauteloso, porque creo que igual el inversionista para esto, chicos, ¿ah? Que yo ponga perfiles no significa que no hagamos nuestro research, siempre tiene que haber un muy buenos tips, que el tip primero que yo puedo dar es conoce en qué estás invirtiendo. No porque alguien te refirió o alguien te dijo, oye, esta opción es increíble, me ha dado rentabilidad, no significa que ese perfil lo vayan a hacer ustedes. Lo ideal es que en cada inversión que ustedes realicen puedan hacer su propia investigación sobre el instrumento que ustedes vayan a utilizar. Este perfil moderado está dispuesto, sí, a tener un poco más de riesgo que el perfil conservador, que puede ser casi nulo, como les comentaba, para obtener un poco más de ganancia. Aún así, procura mantener su rentabilidad medio equilibrado, ¿no? Entre rentabilidad y seguridad. Busca crear un portafolio que de alguna manera, y eso lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, entre renta fija y renta variable, pero no una renta variable agresiva. Y vayamos al perfil agresivo. Este es un inversionista que sí, lo que va a buscar es rendimiento. Me ha pasado varias veces que vienen inversionistas y me dicen, quiero rentabilizar mi capital el 30%. 30% no es bastante, ¿no? Entonces, obviamente, cuando vemos ese tipo de rentabilidades, estamos hablando de que el riesgo, en muchos de los casos, no voy a decir la mayoría, porque también me han enseñado algunas rentabilidades que ameritaban, en donde de repente el riesgo que vayas a asumir sí es un poco mayor, porque estás obteniendo una rentabilidad bastante alta de acuerdo a lo que hoy día existe en el mercado, ¿no? Entonces, me ha pasado muchas veces que estos inversionistas van a arriesgar o van a perder parte de su capital para lograr este tipo de rentabilidad. Prefiere portafolios de inversión que van a ser bastante combinados. Usualmente nunca van a ir, por ejemplo, a un plazo fijo, ¿no? Van a ir de repente a instrumentos mucho más volátiles en el mercado. Y dentro de estas estrategias de inversión, ahí Rosita, ¿me ayudas? Sí, claro que sí. Les vamos a indicar 3 tips muy importantes para tener una estrategia de inversión saludable. Vamos a iniciar por la parte de diversificación. La diversificación es una de las aristas más importantes y lo recalco porque es algo que nosotros siempre decimos a cada uno de nuestros inversionistas, porque consiste en distribuir el capital en diferentes activos, de modo que el riesgo que se asocia a cada una de las inversiones u operaciones que ustedes tengan se reduzcan. La idea es que al invertir en diferentes activos, ustedes puedan compensar pérdidas, si es que se dan en algún momento, con las ganancias generadas por otros activos. Les voy a poner un ejemplo bastante claro. Si una persona invierte todo su capital en una sola acción, y esta acción podría verse afectada por factores externos como cambios en el mercado, eventos económicos o algunos naturales, como se ha estado dando últimamente, podría darse como resultado en pérdidas. Por el contrario, si una persona distribuye todo su capital en diferentes acciones de diferentes sectores económicos, es mucho menos probable que estas acciones se vean afectadas por los mismos factores externos, por lo que el riesgo de pérdida es mucho menor. Es por eso que la diversificación es una estrategia de inversión que implica distribuir el capital en diferentes herramientas para poder reducir el riesgo.
Es muy importante que tomen en consideración la diversificación. Dentro de FinSmart, nosotros siempre planteamos que nuestros inversionistas, dígase de una forma un poco más explícita, no pongan todos los huevos en una misma canasta. La segunda arista que les voy a comentar es consumir la información. Todos los inversionistas tienen que tener información actualizada y precisa para poder tomar decisiones asertivas. Es por eso que en este momento existen diversos canales de información profesional a los cuales ustedes pueden acceder para poder tener datos muy importantes. En nuestro caso, pueden tener información como es Sentinel, Experian, entre otros. Igual nosotros presentamos la información necesaria, pero siempre es bueno que puedan indagar un poquitito más en las empresas en las que ustedes están invirtiendo. Deben de aprovechar todos estos canales porque de esa manera van a tener una información mucho más completa, mucho más actualizada del panorama económico y financiero de ese momento y es necesario que ustedes lo puedan analizar para que puedan cruzar los datos y puedan tener un comportamiento mucho más claro. Y finalmente es importante utilizar un intermediario. ¿Por qué utilizar un intermediario? Porque existen diversas opciones y oportunidades para los inversionistas. Como lo comentaba Anita, hay diferentes perfiles, diferentes niveles de riesgo y es importante que lo podamos analizar. Y es por eso que existen también diferentes plataformas de acuerdo al perfil de riesgo de cada inversionista. Algunos son más conservadores y por eso, y algunos más arriesgados. Para ello existen diversos productos específicos y en este caso nosotros venimos a presentarle lo que es FinSmart. FinSmart les ofrece la opción de inversión en factoring y en confirming con facturas negociables. Pero de esta misma manera existen otros productos y otras plataformas que les pueden hacer el medio de inversión. Perfecto. Y estas son las opciones de inversión muchas veces que vamos a encontrar en el mercado. Como les comentaba al principio, entendemos que muchos de ustedes ya conocen de inversiones o ya han invertido anteriormente y la idea es, muchas veces comenzamos con lo más básico. ¿Y por qué con lo más básico? Me preguntarán. Porque como mencionaba Rosita, hay un tema importantísimo, que es adquirir conocimiento, pero a la misma vez diversificar tu inversión. ¿Eso qué quiere decir? Uno, poder diversificar dentro de FinSmart como una opción más, pero también diversificar en otros instrumentos. Muchas veces nos hemos topado en donde muchos de nuestros inversionistas nos han dicho yo quiero invertir todo mi capital en FinSmart. Y la verdad, la mejor recomendación es no hacerlo. O sea, lo ideal es que tú puedas diversificar en diferentes instrumentos de inversión que te vayan generando rentabilidad y que una de ellas, obviamente, si es que te gusta nuestro modelo de negocio, sea FinSmart en particular. Entonces, vayamos a dividir las opciones de inversión en dos tipos de rentas. Vamos a tener lo que es renta fija y vamos a tener lo que es renta variable. En la renta fija, como dice su mismo nombre, la renta fija es algo que te va a dar fijo, es algo que el riesgo va a ser nulo o muy bajo. Dentro de ellos están los pagarés, las cédulas hipotecarias, el plazo fijo, los bienes raíces, fondos de inversión garantizados y depósitos bancarios. Algunos de ustedes me dirán, oye, pero hay unos que ahí me has mencionado que también puede ser de renta variable. Es que sí, existen diferentes estructuraciones y diferentes empresas que te otorgan diferentes tipos de rentabilidades de acuerdo al instrumento que vayas a elegir. Por ejemplo, hay fondos mutuos que pueden ser de renta variable con un perfil un poco más agresivo, pero usualmente los fondos mutuos vamos a ir siempre a una renta fija o una renta variable con un riesgo bastante reducido, ¿no? Pero obviamente, como el riesgo es bastante reducido, es muy probable que la rentabilidad también lo sea. Porque recordemos algo, mientras más riesgo, más rentabilidad usualmente sucede. Mientras menos riesgo, la rentabilidad también va a ser menor. Porque obviamente vamos a decirlo que es directamente proporcional. Vayamos entonces a lo que es renta variable. Y esta es la parte que a mí más me gusta. ¿Y por qué? Porque le da un poco más emoción, ¿no? O sea, vayamos poniéndolo también de acuerdo al perfil que vayamos analizando. La renta variable en sí, muchas veces, no te voy a decir todas las veces, pero sí involucra un tipo de conocimiento ya interno del inversionista. Porque vayamos un poco a la renta fija. La renta fija sí vas a tener que investigar, porque a mí me gusta siempre, es un buen tip y siempre lo voy a repetir durante todo este webinar, es hacer
y obtener información del instrumento que vayas a invertir. Sin embargo, usualmente en la renta fija tú pones tu dinero y esperas que te den tu rentabilidad, ya sea mensual, semestral o anual, o cada 5 años, 3 años, dependiendo del fondo o dependiendo de la estructura que te hayan armado. Sin embargo, en la renta variable, muchas veces se involucra más al inversionista dentro de la inversión. ¿Y por qué? Porque puede ser un poco más de plazos cortos, puede ser también plazos largos, pero sí involucra este nivel de riesgo que vaya a adquirir la persona al momento de invertir. Y vayamos un poco al riesgo alto, y me voy a ir hasta el otro extremo. ¿Y por qué le denominaríamos riesgo alto? Mira, yo lo he puesto así porque estaba buscando varias fuentes de información, pero el riesgo también se comienza a reducir mientras tú tengas más información o tengas más conocimiento sobre el instrumento al cual tú vas a invertir. Por ejemplo, de repente un corredor de bolsa o alguien que invierte en bolsa americana desde hace 10 años, probablemente el riesgo que ellos asuman al invertir en acciones no va a ser un riesgo tan alto, porque ya van a tener mecanismos de control que van a hacer que su inversión se ajuste más al perfil que ellos están buscando. Porque sí, hay algoritmos, hay métricas, hay indicadores que te puedan ayudar a reducir este riesgo, pero es a través de que tú vayas adquiriendo experiencia o también porque le vayas a pagar un broker que sea capísimo en lo que hagan y de alguna manera les estructure de acuerdo al perfil que tú vayas a elegir. Pero de alguna forma, si es que somos nuevos en el mercado y no tenemos ningún tipo de conocimiento más allá de las opciones que hemos revisado, probablemente las acciones en bolsa, las criptomonedas, las divisas, los derivados, los hedge funds, sí nos pudieran resultar un poquito caóticos al inicio y con un riesgo bastante alto por este proceso de aprendizaje si nosotros lo queremos realizar desde la primera vez con un monto bastante fuerte. Esto, como les comentaba, siempre se puede reducir de acuerdo a la información que vayas a adquirir o de acuerdo también a cuánto estás dispuesto tú en pagar en comisiones de estructuración o de intermediación. Pero vayamos un poco al riesgo medio y al que hoy día probablemente hablemos un poco más, que es lo que es factoring, confirming, también fondos de capital privado, en donde de repente el usuario entra, pero entra a través también de mecanismos que ellos conocen. Estamos hablando que el factoring, el confirming que nosotros realizamos actualmente se basa en la economía que muchas veces nosotros vivimos diariamente, porque el factoring y el confirming es nacional, el que nosotros, FinSmart, realiza. Entonces podemos obtener información mucho más dispuesto que de repente buscar criptos, ¿no? Que de repente no lo tenemos más a mano y es un poco más de especialización. A la misma vez, recordemos, y esto es algo que ya más adelante también se los vamos a mencionar, es que al momento de hacer factoring y confirming no solamente estás invirtiendo en sí en el instrumento, estás invirtiendo en facturas que se van a volver títulos a valores más adelante. ¿Y por qué le ponemos que es una renta variable de riesgo medio? Es porque de alguna manera nosotros a través de FinSmart vamos a tener un equipo de riesgos que va a evaluar cada factura que suban a nuestro sistema. Esto va a ayudar a que el inversionista, como les mencionaba, tenga más información al momento de elegir en qué empresa quieran invertir. Y ahí vayamos un poco al tema de rentabilidad, el tema de decir, oye, pero ¿cuánto es lo que me otorga usualmente este tipo de instrumentos? Por ejemplo, en fondos de inversión aproximadamente estamos yendo a un 6.25, 7.25. Depósitos de plazo fijo en mercado de valores podemos estar en 8.5, 10%. En algunos lugares he visto 12 particularmente, pero siempre hay que chequear cuál es nuestra garantía de alguna forma para ver si es que no vayan a empeorar o demás y la regulación que ellos tengan en el mercado de valores. Y de repente nos encontramos con lo que es factoring y confirming, que sí, como les mencionaba, es un riesgo un poco más alto que un plazo fijo, pero que tiene una rentabilidad entre 12 y 18%. Usualmente estas rentabilidades, las anteriores que les he mencionado, son rentabilidades en moneda nacional, o sea, en el sol. En factoring y confirming, tanto puedes ganar 12 a 18% en soles o en dólares. El plazo de retorno, usualmente en un fondo de inversión, podemos hablarlo en factoring y confirming,
pueden ser desde 30 días, en nosotros en la plataforma va a ser desde 15, máximo 120 y en algunos casos podemos ir a 150 días, pero es casi inusual. Sin embargo, vayamos a un tema de plazo fijo que sí te están otorgando 8.5, 10%, probablemente el tiempo de estadía mínimo va a ser de 1 año. Y si es que usualmente sucede, si es que nosotros nos retiramos antes del año, lo que puede incurrir el inversionista en penalidades o algún tipo de restricción que pueda hacer que no puedan acceder a su inversión o a sus excedentes en caso de que ocurra algo adicional, ¿no? Y de inversiones de mercado inmobiliaria sí puede tomar, dependiendo de qué tipo de inversión sea, ¿no? Porque vayamos a hablar de fondos de garantías hipotecarias, probablemente sí estén dentro del año, pero si es que de repente yo quiero hoy día invertir en un inmueble, probablemente sí mi lapso de inversión sea un poco más grande. La dificultad de invertir, y creo que esto es importante porque ¿cuántos de nosotros a veces no tenemos tiempo? ¿Cuántos de nosotros sí queremos estar constantemente aprendiendo de la herramienta que vayamos a utilizar? Vamos a definirlo por la dificultad. El factoring y el confirming en Finsmart, porque acuérdense que esto lo estoy basando mucho en Finsmart, ¿no? Es, al igual que el depósito a plazo fijo, la dificultad es bastante baja. ¿Por qué? Porque creo que hoy día específicamente la pandemia nos ha enseñado a ser un poquito más digitales y realmente después en la demo les voy a enseñar cómo invertir. Realmente necesitas solo internet y acceso a un dispositivo móvil o puede ser tu laptop. Y puedes ejercer esta operación en cuestión de segundos. La dificultad, por ejemplo, en un fondo de inversión, de acuerdo a los excedentes, porque eso también depende del excedente que tú quieras invertir. Vayamos a decir que un fondo de inversión en donde tú no necesites tanta maniobra y una rentabilidad bastante buena y con bastante transparencia e información de tu portafolio, probablemente los costos y comisiones que incurras sean bastante altos. Hablando de un fondo de inversión que sí constantemente te está entregando información, que está diciendo cómo va tu track record, o sea, si es que en caso hayan tenido una caída, que ellos mismos te lo informen sin que tú te lo enteres o si es que tú preguntes, eso va a hacer que de repente te cobren un poco más y eso va a generar probablemente un tema de dificultad, no tanto al momento de invertir, sino al momento de obtener información. Y en el mercado de valores, sí, la dificultad no es necesariamente para invertir, porque yo sé que también existen hoy día plataformas que puedes invertir con un solo clic, pero es no solamente la dificultad de posicionar tu inversión, sino es saber dónde lo vas a hacer, obtener información. Sabemos que los precios hoy el día de hoy son volátiles. Estamos hablando de, miremos el oro, miremos el dólar, cómo van fluctuando y eso afecta de repente a los índices, porque hoy día los índices, algo que nos mencionan mucho nuestros inversionistas es, hoy invertirías en los índices del S&P y demás, particularmente ese tipo de índices, para esto a mí me gusta, pero sí, necesitas un tipo de conocimiento o seguimiento semanal, si no es diario, para ver cómo van tus inversiones en ese tipo de instrumentos en particular, ¿no? Y vayamos un poco a lo que ya somos especialistas y vamos a hablar de lo que es el factoring y de lo que es el confirming. Primero, los dos son instrumentos de financiamiento para empresas a corto plazo, ¿ok? Y nosotros como usuarios, o sea, como inversionistas, ¿cómo invertimos o cómo podemos denotar si es que la empresa necesita este tipo de financiamiento? En primer lugar, para que una empresa haga factoring o confirming va a necesitar tener una factura. Sin una factura no podemos hacer ninguno de los dos o no podemos utilizar ninguno de los dos tipos de instrumentos financieros, porque si no, para eso utilizarían su capital de trabajo. Entonces, esos dos instrumentos van a dar liquidez a empresas que hoy día necesitan probablemente un financiamiento a corto plazo. ¿Y a qué derivo esto? Ustedes probablemente trabajen en una empresa que haga factoring o que trabaje a través de facturas. Por ejemplo, tenemos el caso de que una empresa hoy día le da algún tipo de servicio, imaginemos a Totus, ¿no? Y Totus le dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar a 60 días o a 90 días. Pero de repente esta MIPE o esta PYME
no tiene de alguna manera caja suficiente como para poder cubrir sus gastos de 30 a 90 días. Entonces lo que va a tener que hacer es inyectar capital para poder seguir operando y seguir de repente teniendo más clientes. Lamentablemente, a veces, o bueno, y es por eso que nace Finsmart, es que notamos una carencia bastante fuerte en el sistema financiero para otorgar financiamientos rápidos a este tipo de empresas, lo que ocasiona que muchas veces las empresas chiquitas quiebren o tengan una estructura bastante informal, que es lo que tratamos de minimizar en estos casos, porque sí, nosotros no vamos a trabajar con empresas informales. Entonces, estas son herramientas de financiamiento que van a ayudar a que la empresa siga conduciendo su servicio o entregando sus productos a normalidad, pero siempre teniendo en cuenta de que hay una factura de por medio y hay un deudor que debe esta factura y que dentro de nuestro perfil de riesgo nosotros vayamos a asumir como un riesgo bajo o moderado, ¿no? Entonces, el factoring es dar liquidez a una empresa que hoy día tiene urgencia para, ya sea pagar, como le dije, servicios, productos, X cosas y mantenerse a flote. Muchas veces es empresas, lamentablemente, que no pueden acceder al sistema financiero porque no son grandes, no son corpos, y realmente los bancos no es que ejerzan súper fuerte este tipo de productos, o sea, no lo ofrecen constantemente. Esa es una validación que sí nosotros hemos hecho. Entonces, es importantísimo diferenciar cuándo se da un factoring o cuándo se da un confirming. El factoring, como les mencionaba, el que va a requerir ese financiamiento va a ser el girador, el que emitió la factura, el que entrega el servicio, el que entrega el producto. Sin embargo, el confirming, o como nosotros se denomina en el mercado, es un factoring inverso. ¿Quién es el que lo solicita? No lo solicita el girador, lo solicita el deudor. En este caso, imaginemos que Totus dice, oye, ¿sabes qué, Ana Belén? Me gustaría que dentro de Finsmart poder tener una línea y poder que ustedes atiendan a mis 100 clientes. Entonces, nosotros le damos una línea de financiamiento y nosotros atendemos a sus clientes, pero por pedido del deudor. Entonces, en el factoring, para recapitular, es el girador el que busca el financiamiento. Y en el confirming es el deudor que solicita el financiamiento, pero para sus proveedores. Aún así, si es que no les queda claro, por favor escríbanmelo ahí para poder de repente darle diferentes ejemplos, los cuales nos puede ayudar a que factoring y confirming sea bastante explicado. Entonces, vayamos a hacer un poco lo que vendría a ser la historia de nuestro inversionista, ¿ok? Y en este caso hemos denominado a nuestro inversionista Rodrigo. Rodrigo el día de hoy ha obtenido un ascenso en su trabajo. Su jefe lo ha considerado para una nueva posición. De hecho, Rodrigo hizo una maestría en el extranjero y lo han ascendido. Después de unos meses, Rodrigo quiere seguir especializándose en su área, por lo que necesita costar un nuevo estudio. Lo que él va a tener que buscar es, él tiene un excedente, pero va a tratar de buscar siempre una inversión a corto plazo, porque probablemente tenga en algún momento que pagar para estos cursos. Entonces, Rodrigo busca opciones de inversión en Google y encuentra a Finsmart. Rodrigo decide invertir 10,000 soles, que son sus excedentes, y vayamos a esta parte, y es importantísima también. Muchas veces las opciones de inversión no solamente van a tener un tema de riesgo, sino también de duración. Porque si es que nosotros hoy en día sabemos que a final de año nos queremos ir de viaje y tenemos este excedente, pero lo necesitamos a final de año, probablemente no podamos ingresar a un fondo estructurado de un año, ¿no? Porque no tendría lógica, porque vamos a necesitar ese dinero. Pero tampoco lo queremos tener estancado. Entonces, una buena opción es invertir en instrumentos de corto plazo. Factoring Confirming es uno de ellos. Entonces, en este caso, Rodrigo va a invertir 10,000 soles en Inversiones Perú, que es una empresa que nosotros tenemos en plataforma. Esto es una simulación, chicos. No tenemos la empresa Inversiones Perú. A una TEA de 18% a 90 días, lo cual va a obtener una ganancia de 417 soles por ese plazo de 90 días. Al día 90 se le va a dar los 417 más los 10,000 soles que él invirtió.
Rodrigo, obviamente, al finalizar esos 90 días, va a recibir, como les mencionaba, a través de nuestra gestión de cobranza, su capital. Y de algunos meses, él va a poder seguir. Una de dos. Rodrigo va a tener dos opciones. Seguir invirtiendo en caso de que de repente obtuvo excedentes o tuvo rentabilidades en sus otras inversiones, lo cual va a poder costear sus cursos, o simplemente va a retirar el dinero de Finsmart con sus ganancias para poder costear lo que él ya había pronosticado. Justo me preguntaron ahí y me detengo confirmen, ¿puedes dar más ejemplos? Sí, claro. Por ejemplo, ya nosotros tenemos una empresa que trabaja, que es Limba Services, que es de hecho una empresa que es Heineken, ¿no? Y Heineken está entrando en el mercado y lo que nos dijo fue, mira, yo todavía no tengo líneas bancarias autorizadas, por más que sea Heineken, porque la empresa de alguna manera, la sucursal es bastante nueva en el Perú y mis líneas están siendo bastante acotadas. Pero yo quiero entrar y hacer campañas de branding, de marketing, pagar a los influencers, aliados y demás. Y para ello necesito, por favor, que me des una línea la cual mis proveedores se puedan apalancar. O sea, por ejemplo, si teníamos a sus proveedores de marketing para lo que vino a hacer, porque fue sponsor en varias, si no me equivoco, en varias campañas en la playa y demás, me dicen, oye, necesitan hoy día pagar a la empresa de diseño que hizo el evento, no sé, imaginemos, en Punta Hermosa. Entonces viene a Finsmart y le dice, atiende a Pepito Carteles. Voy donde Pepito Carteles y le digo, oye, por Limba, hoy día mismo te vamos a desembolsar la factura que tú tienes pendiente y tú no te preocupes, Finsmart se va a volver tenedor de la factura, o sea, el nuevo titular de la factura ya no va a ser Pepitos Carteles, sino va a ser Finsmart. Y al día 90 voy a ir donde Limba y le voy a decir, ¿te acuerdas que me dijiste que le diera el financiamiento a Pepito? Limba me va a decir, sí, ok, vengo a cobrarte. Entonces, ahí en ese momento Limba me va a pagar, o sea, el día 90, Limba me va a pagar la factura que yo ya adelanté a su proveedor. No sé si ahí quedó claro, si es que tienen alguna, o sea, si es que necesitan otro ejemplo, también lo puedo hacer, pero era sobre esta pregunta. Entonces, vayamos a poner diferentes escenarios, porque recordemos que entre factoring y confirming tenemos una rentabilidad de entre 12 a 18% aproximadamente. Pero eso no significa que todas las facturas van a estar a 18. O sea, van a depender, la rentabilidad va a depender también, como les dije, al nivel de riesgo que puede existir o en el nivel de experiencia de pago, que ya más adelante lo vamos a detallar en lo que va a ser el flujo de la aceptación de un deudor a través del área de riesgos. Entonces, el plazo, por ejemplo, es 90 días y ahí hemos puesto supuestos en si es que el excedente es de 5.000 o si es que el excedente es de 10.000 y lo hemos puesto en niveles de retorno anuales de 12, 15 a 18%. Obviamente, a mayor excedente que tú puedas tener, va a ser mayor rentable en caso de que porque vas a tener más opciones, uno, de poder diversificar tu portafolio. Porque muchas veces, y creo que es una de las preguntas que me han hecho, ¿cuánto es lo recomendable invertir en Finsmart? Eso va a depender, uno, de cuántos sean tus excedentes, pero a la misma vez en cuánto quieres diversificar. Porque la idea es que, como dijo Rosita, no es invertir en un solo deudor. La idea es que puedas diversificar dentro de Finsmart también. No solamente en tus instrumentos. O sea, de repente tienes plazo fijo, fondo mutuo, factoring. La idea es que también dentro de factoring inviertas en agro, transporte, mineras y demás, ¿no? Entonces, la idea es que sí puedas tener una colocación un poquito más alta para que de alguna manera puedas también diversificar entre rentabilidades, pero también entre sectores. Perfecto, gracias Anita. ¿Se me escucha bien? Escucho un rebote. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, ¿por qué Finsmart tu aliado de inversión? ¿Por qué es tan importante Finsmart como tu aliado de inversión? Porque nosotros, como ya explicaba Anita hace un momento, unimos a las empresas que necesitan liquidez a través de los servicios de factoring y confirming con inversionistas que buscan invertir en ellas con algunos excedentes y generando una mayor rentabilidad de su dinero. Hay varias opciones de inversión. Nosotros somos una opción bastante atractiva con riesgo bastante moderado, pero también con altas tasas de retorno. Somos simples, sin papeleos y somos 100% online.
Les voy a dar unos datos un poquito curiosos desde el año 2018. Nosotros tenemos más de 14,000 inversionistas registrados ya actualmente. Hemos trabajado con más de 4,000 pymes que trabajan con gran empresa y están interesados en adelantar sus facturas 100% online. Hasta el momento tenemos más de 15,000 facturas financiadas y en proceso, dentro de las cobradas y proceso de cobro. Ofrecemos una tasa súper atractiva entre el 12 y el 18% en soles y en dólares. Recalco esto, dólares también. Estas tasas también se ven reflejadas en dólares y son bastante atractivas en comparación al mercado. Perdón. Tenemos más de 600 millones de soles invertidos en facturas. Y bueno, nos encontramos inscritos en el registro de empresas de factoring, no comprendidas en el ámbito de la ley general como empresas de factoring en la SBS. ¿Por qué invertir en facturas con FinSmart? Anita, tú nos ayudas con eso. Perfecto. Sí, no te preocupes, Rosita. De hecho, chicos, la idea es que justo estoy viendo bastantes preguntas, me encantan. Algunas de ellas las vamos a responder al final porque creo que se parecen bastante, pero vamos a hablar un poco del tema de riesgos y creo que tienen ahí una. Les explico primero el flujo y vayamos con esa pregunta. El proceso de evaluación de riesgos. Van a haber 3 etapas bastante marcadas en lo que es el flujo. Para esto, dentro de FinSmart nosotros tenemos un área de riesgos. Personas experimentadas, con bastante experiencia en el sector bancario particularmente, y que de alguna forma han determinado lo que vendría a ser un algoritmo o una serie de variables que van a ser si es que la factura o si es que el deudor puede ingresar o no puede ingresar a FinSmart. Entonces, primero lo que vamos a hacer en la evaluación, no necesariamente de riesgos, sino en toda el área, porque riesgos en FinSmart se divide el análisis, que es el análisis de admisión, pero también a la misma vez tenemos cobranza. ¿Y por qué tenemos cobranza? Me preguntarán. Porque nosotros sí valoramos mucho el tema de mora y el tema de historial de pagos. Entonces, dentro de esto, lo que se va a denominar es riesgos y cobranzas van casi de la mano para nosotros, dentro de FinSmart. No es que el área de cobranzas esté desconectada al área de riesgos. Al contrario, de hecho, trabajan de la mano. Entonces, vayamos un poco a las variables de la evaluación del aceptante. El aceptante también se le denomina al deudor. ¿Ok? Ahorita nosotros estamos utilizando palabras que probablemente ustedes lo puedan ver, porque la idea es que después de este webinar ustedes mismos busquen información en internet y muchas veces el factoring siempre se va a determinar entre el emisor, el aceptante y el factor. ¿Ok? Entonces el aceptante, más coloquial, va a ser el deudor. ¿Y qué variables va a determinar riesgos actualmente? Bueno, en nuestro proceso de admisión vamos a ver el rango de facturación. Y el rango de facturación, obviamente, van a ser las ventas que hayan tenido anuales o en el último, o en los últimos 3 años o en el último promedio. Vamos a valorizar muchísimo que el deudor crezca con el tiempo, ¿no? Porque si es que está creciendo, significa que el financiamiento le está resultando bastante positivo para su rubro de negocios y lo último que van a querer hacer es retrasar sus pagos. Vamos a ver lo que es la clasificación de la SBS, el nivel de deuda que ellos tienen, ya sea nivel de deuda directa o indirecta, bancaria o no bancaria, números de trabajadores, que actualmente ustedes también lo pueden ver en SUNAT. Y esta parte para mí es una parte importante, la efectividad histórica. Los años en el mercado que están, los días promedios de pagos que tienen, no solamente con nosotros, sino también a nivel de factores, que así son las empresas de factoring, porque, ¿qué va a pasar? Lamentablemente, recién se están creando las herramientas necesarias que ayudan a nosotros como FinSmart a evaluar la experiencia de estos deudores en otras empresas de factoring. Nosotros tenemos, sí, trabajamos con aliados como Experian, Sentinel, Equifax y demás softwares que nos van a permitir tener una visualización un poco más clara de la situación que tiene el deudor. También adicionalmente podemos pedir reportes tributarios, estados financieros, muchas a veces empresas, si es que sus estados financieros son puestos en, no sé, de manera abierta, también los vamos a estar chequeando constantemente para ver
que estos no tengan ningún tipo de disminución o pérdida en el futuro. Pero a la misma vez vamos a evaluar, como les dije, el comportamiento histórico que hayan tenido. Dentro del comportamiento histórico van a ver los protestos. Si es que, por ejemplo, hoy día una empresa tiene un protesto, particularmente vamos a pedir que aclaren la deuda. Porque a veces también sucede que los softwares van a identificar en periodos de lapsos, o sea, 28 días aproximadamente, y no se va a actualizar. Entonces siempre tratamos de que si es que admitimos una empresa con algún tipo de protesto, es que este protesto esté aclarado completamente. Garantías hipotecarias, es importante saber cuántas garantías tienen actualmente dentro del sistema financiero. Usualmente son a través de bancos. Esto también se puede visualizar a través de el tema de Experian o de Sentinel, los cuales nos va a permitir saber también cuál es su nivel de posicionamiento y qué es lo que realmente tienen en activos, ¿no? A veces hacemos una corrida en el caso que nosotros necesitamos o pidamos, porque, a ver, esto no está especificado completamente, pero muchas de las empresas con las que nosotros trabajamos les pedimos algunas garantías adicionales y no necesariamente a todas, las cuales, por ejemplo, pueden ser pagarés, en las cuales pueden ser pagarés con aval o pagarés sin aval, en donde nosotros vamos a especificar o vamos a requerir el aval de alguien en caso de que obviamente va a pasar por todo nuestro filtro, si es que tiene propiedades o no tiene propiedades, si es que puede cubrir la deuda en caso que hay un impago, en caso que pase a una cobranza dura. Entonces van a ser diferentes variables que nos van a ayudar a determinar si es que nosotros queremos ponerlo en nuestra plataforma o no. ¿Ok? Actualmente no trabajamos con EIRLs como deudoras, o sea, tratamos de tener que siempre nuestra razón social sean empresas más de un corte corporativo. Sin embargo, cuando a veces vamos con empresas un poco más chicas, valoramos ciertas variables que van a determinar que obviamente al finalizar el periodo ellos nos puedan pagar ese financiamiento que hayamos otorgado. Y acá vamos a ir un poco al tema del rating en particular, y es dentro de estas variables que nosotros denominamos que las anteriores que les he mencionado, vamos a valorizar cada variable. Y la idea es que tengan un puntaje por encima al 70. O sea, es un puntaje del 1 al 100, ¿no? Y dentro de esto le vamos a poner una calificación interna. Esta calificación no solamente a veces se va a medir por un tema de situación financiera, sino también va a ser por un tema de experiencia de pago que hayamos tenido. Por ejemplo, una empresa hoy día de repente con un corte un poco más, que ustedes me puedan decir, oye, pero mira sus ventas no pasan de los 100 millones. ¿Por qué le estás considerando A? Bueno, pero si es que vemos su historial de pago es 300 facturas con ningún día de mora, con una muy buena comunicación, sí, le vayamos a otorgar el rating A. O sea, eso va a depender nuevamente, no solamente la etapa de la parte financiera, sino otras valorizaciones que nosotros les damos. Muchas veces también me preguntan, ¿solamente debería invertir en las facturas de rating A? Particularmente va a depender totalmente del inversionista y de acuerdo al nivel de diversificación que uno requiera. La idea es que nosotros tenemos ejecutivos que pueden ayudarlos dando información sobre las facturas que nosotros subimos. ¿Ok? Igual más detalle les pueden decir a ellos, o sea, el tema del nivel de morosidad, del nivel de endeudamiento que tienen, lo van a poder visualizar en la plataforma o en el aplicativo de Telegram, que ahí Rosita les va a comentar un poco más de cómo absolver ese tipo de dudas. Perfecto. Muchas gracias, Anita. De hecho, ya estamos teniendo un poquito más claro por qué somos tan importantes o por qué nos consideramos que somos una muy buena opción. Vamos a iniciar también explicando por qué creemos que somos atractivos. Es porque les ofrecemos la oportunidad de invertir en un portafolio de facturas negociables, tanto en soles como en dólares, con tasas de rentabilidad que van entre el 12 y 18%. Como lo mencionaba hace un momento, es importante que ustedes tengan claro que esto también aplica para las facturas que están en dólares, de manera que pueden diversificar su cartera y obtener un rendimiento bastante alto en comparación a otras alternativas del mercado. Además, trabajamos con inversionistas retail,
que son inversionistas como ustedes, personas naturales que desean invertir sus excedentes. Y también contamos con fondos de inversión que invierten, valga la redundancia, con nosotros y tienen un ratio de riesgo y retorno bastante atractivo. En FinSmart también nos enfocamos en operaciones de factoring con recurso, lo que significa que en caso de demora, retraso, impago o cualquier eventualidad que se pueda dar, tenemos la capacidad de realizar el cobro tanto a la empresa que hace la factura o que nos cede la factura como la obligada a pago. Como ya explicaba Anita, nosotros trabajamos con la parte de factoring y con la parte de confirming. De esta manera, todos nuestros inversionistas cuentan con una mayor seguridad y protección a sus inversiones. Además, ofrecemos nuevas oportunidades de inversión todos los días de diversos sectores económicos, los cuales en este punto son minería, retail, telecomunicaciones, entre otros sectores importantes. Invertir en facturas o invertir en nuestras operaciones de factoring es bastante sencillo. Lo pueden hacer desde cualquier parte del Perú o del mundo. Lo único que necesitan es tener una cuenta bancaria en Perú para poder realizar la inversión. El proceso es completamente fácil, súper accesible para todos nuestros clientes, sin importar la ubicación que ustedes tengan. Lo único que necesitan es tener internet, una computadora, una tablet o una laptop para poder hacer la inversión súper rápido y sencillo. ¿Por qué somos transparentes? Y esto lo recalco porque siempre nos van a preguntar, y estoy segura que también van a haber preguntas por ahí que dicen, ¿cobran comisión? No, nosotros no cobramos ningún tipo de comisión a los inversionistas. No tenemos comisión por operación, por proceso o por cobro exitoso en lo absoluto. Nosotros somos 100% transparentes. El porcentaje de ganancia que indicamos es el que ustedes van a generar. Es importante que nosotros recalquemos, adicional a ello, que tienen que pagar 5% de las ganancias. Esto lo aplica al capital y esto es por ley, es por la retención de segunda categoría y se hace directamente a la SUNAT. Nosotros nos encargamos de todo ese proceso porque es un proceso engorroso. Nosotros nos encargamos en cada una de las inversiones y al año siguiente les presentamos todo el recuadro final para que lo puedan comparar con su página dentro de SUNAT. Para nosotros, ustedes inversionistas son muy importantes. Los consideramos nuestros partners, nuestros socios claves para seguir creciendo. Es por ello que dentro de todos nuestros procesos y en general, nosotros únicamente generamos ingresos cuando las facturas son cobradas al 100%. El dinero llega a nuestras cuentas, nosotros repartimos el capital más los intereses a nuestros inversionistas y el porcentaje de ganancia hacia nosotros. De esta manera aseguramos que nuestros intereses estén al 100% alineados con lo de nuestros inversionistas y que ambos obtengamos beneficios. Muchas veces nos preguntan por qué están tan interesados en cobrar o porque finalmente no es su dinero. En efecto, no es nuestro dinero de manera directa, pero está todo nuestro proceso y todo el trabajo de por medio y es por eso que estamos tan alineados a los intereses que ustedes tengan. Y finalmente, somos una empresa inscrita en la SBS con oficinas físicas en Perú. Además, somos rápidos. ¿Por qué somos rápidos? Porque podemos validar tus depósitos el mismo día, desde que lleguen a nuestras cuentas. Trabajamos con dos cuentas o con dos bancos bastante grandes aquí en Perú, que es el BCP y el BBVA. Si ustedes realizan los depósitos a cualquiera de estos bancos, la validación se hace el mismo día dentro de nuestros horarios laborales. Pero, por ejemplo, si ustedes realizan una operación interbancaria un día miércoles a las 6 de la tarde, nosotros lo estaríamos validando probablemente al día siguiente, cuando el dinero llegue a nuestras cuentas bancarias. Ahora, como decía, nuestros horarios de trabajo son de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, y el horario de validación y de respuesta y en general de nuestros canales de atención son dentro de esos márgenes. Puedes retirar además tus ganancias en 48 horas útiles o menos. Siempre verificamos cuando ustedes hacen un retiro que la cuenta pertenezca al dueño de la cuenta, valga la redundancia. Imagínense, si yo, Rosa Romero, quiero retirar a la cuenta de Pepito Flores, no voy a poder, nuestras áreas nos ponen límites, se hace una segunda validación y aún así tengo que poner una cuenta a nombre de Rosa Romero. Eso es un tema de protección a nuestros clientes y también a FinSmart. Y finalmente, somos una plataforma 100% digital, lo que significa
que todas las transacciones se realizan de manera online. Siempre lo pueden hacer desde su casa, desde su trabajo, y es, como les decía hace un momento, solamente necesitan una computadora, una tablet o un celular. Es completamente sencillo y pueden invertir desde ya. Y finalmente, denme un segundito para pasar la siguiente diapositiva, nosotros somos eficientes. ¿Por qué somos eficientes? Porque contamos con un soporte humano por el chat de nuestra plataforma. No es un bot, es una persona. ¿Y por qué es una persona? Porque a nosotros nos interesa que nuestros inversionistas tengan la respuesta necesaria. Valoramos el trato personalizado y cercano con ustedes. Y por eso contamos con un equipo de soporte altamente capacitado y comprometido en atender todas sus consultas a través del chat de nuestra plataforma. Nuestro equipo de riesgos y cobranzas, además de legal, cuenta con una sólida experiencia en el sector financiero y nos permite brindar un enfoque bastante integral a cada una de nuestras operaciones y tenemos un seguimiento bastante continuo. Ya para terminar con esta última parte, es porque tenemos una activa comunicación a través de nuestro equipo, ya que tenemos ejecutivos altamente capacitados que pueden responder a cada una de sus consultas, nuevamente, dentro del horario laboral, pero siempre tratando de darle la mayor información posible. Ya para entrar en tema y ustedes puedan saber cómo realmente se invierte, les vamos a dar 3 pasos bastante sencillos y ya luego Anita les va a explicar y les va a hacer un tour, bueno, general, pero ya inversión como tal dentro de la plataforma. El primer paso, debes ingresar a finsmart.pe, dirigirte a la parte superior derecha, donde encontrarás un icono que dice regístrate. Ahí deberás ingresar todos tus datos personales como el nombre, el correo electrónico y el DNI. Tienes que aceptar los términos y condiciones y te va a lanzar a una siguiente página. En esa siguiente página hay 2 opciones que uno tiene que escoger. Ingresar como empresa, ingresar como inversionista. En este caso, ustedes deben ingresar como inversionista, les van a pedir que vuelvan a poner su DNI y que suba la imagen de su DNI por la parte delantera y por la parte trasera. Es muy importante que las fotos sean 100% nítidas para agilizar el proceso de validación, porque si no, algunas veces hay algunos rebotes y para hacerlo más sencillo, tratemos de que sea 100% nítida. Una vez que todo este proceso sea 100% completado, su cuenta será validada en menos de 24 horas y está listo para invertir. Ya cuando todo esto ya está realizado, ya nosotros hemos validado su cuenta y ya está completamente listo, es momento de realizar su primer depósito. Y para ello, lo único que tienen que hacer es ingresar a la parte izquierda de su plataforma, ingresar a transacciones financieras que indica en su foto y van a poder entrar en la opción de nuevo depósito que está en la parte derecha de la plataforma. Ahí podrán ingresar a la cuenta origen donde están realizando la transferencia, subir la foto del voucher de la transferencia. Puede ser un voucher electrónico que le toman un screenshot, puede ser un voucher físico que le toman una foto, solamente lo suben. Nosotros internamente validamos que el dinero haya llegado a nuestras cuentas, que pertenezca a la persona correspondiente y ustedes están listos para poder invertir. Y llegamos al tercer paso, que es ustedes pueden elegir la factura que les interese. Van a ir a la parte de oportunidades disponibles, que está en la parte izquierda también, y van a poder entrar a la opción que más les interese y que estén alineadas a los objetivos de inversión que ustedes tengan. Van a poder elegir entre las facturas en soles y en dólares. Y luego solamente debes ingresar el monto que deseas invertir, confirmar la operación, y es súper importante y eso siempre lo vamos a recalcar en cada reunión y en cada webinar que nosotros tenemos, decimos que tengan una evaluación detallada de cada una de las oportunidades disponibles y seleccionen aquellas que se ajusten únicamente a su perfil de riesgo y a sus objetivos de inversión. ¿Por qué es importante esto? Porque como decía Anita, imagínense que ustedes necesitan el dinero de acá a 30 días, pero por un tema X, la empresa no paga el día 30, paga el día 35. Ustedes se van a ver perjudicados. Entonces, siempre tienen que tener alineadas las necesidades que ustedes tienen con las opciones que nosotros les estamos poniendo. Y bueno, ahora Anita les va a presentar un poquito un ejemplo de nuestra plataforma y cómo se hace una inversión en vivo y en directo. Perfecto, buenísimo, Rosita. Y creo que muchas veces, bueno, la verdad es que en varios webinars nos comentan y nos dicen, oye, sería chévere que puedas
de alguna forma hacer una inversión. Lo he hecho antes con mi cuenta, pero esta vez hemos creado una demo. ¿Para qué? Para que nos ayudemos también en el tema de las reuniones que ustedes puedan agendar ahí en el icono de abajo para recibir algún tipo de orientación. A ver. Perfecto. Entonces, en este caso, quiero invertir en Inversiones Los Cocos, Sociedad Anónima Cerrada, y ven que una factura está 829. ¿Qué significa esto? La factura era de 7.829, pero lo que queda de la factura es esta rayita azul, que van a ser los 829.04. Yo acá, si es que le doy clic, simplemente pongo 800.04 y voy a poder hacer la inversión. Me va a salir este pequeño resumen de cuánto yo voy a obtener al día 65, cuánto es mi tasa mensual y anual, y de esa manera puedo hacer la inversión. En ese momento, cuando la inversión esté en proceso y ya se haya cerrado la factura, ya no va a aparecer, si se dan cuenta, aquí en Finxman. ¿Por qué? Porque la factura ya está cerrada y por lo tanto desembolsada por nosotros. En este caso, tengo otra factura, que es Inversiones Los Cocos, que me da una rentabilidad nuevamente de 12.30 y la operación es de un plazo a 65 días. Esta factura nadie ha invertido. ¿Qué pasa si solamente tuviese 100 soles? Agarro y digo, bueno, quiero invertir 100 soles, le doy clic, me sale nuevamente el resumen y le voy a dar a confirmar. ¿Ok? Acordémonos que esta es la fachada, o sea, el screen de lo que es soles. Entonces, vayamos ahora a la pantalla de lo que vendría a ser dólares. Simplemente, si se dan cuenta, acá tengo un botón que dice PEN y la otra que dice USD. En USD, si se dan cuenta, yo tengo un saldo disponible de $20,000 y quiero invertir, por ejemplo, si es que tengo 3 casos y digo, bueno, yo invertí inversión en Los Cocos, en soles, así que para diversificar me voy a ir a Snacks América Latina. Entonces voy a agarrar y voy a invertir 5,000. Me da a decir cuánto tengo y voy a regresar. Como ustedes han dado cuenta, bueno, acá dice menos 6 días, hay un error, pero debería ser 6, 5, nunca va a ser menos de 15 días. En este caso, lo que me va a dar es una tasa anualizada de 12% y esta va a ser una inversión en dólares. La tasa, como les dije, en algún momento me preguntaron, y creo que vamos a ir ahí, ¿cuál es la diferencia entre dólares y soles en términos de rentabilidades? La verdad es que como nosotros cobramos una tasa, y la tasa no la diferenciamos exactamente por moneda, sino a veces por el deudor o por el monto de la factura en total, lo que nosotros vamos a dar realmente es que el nivel de rentabilidad es muy parecido entre dólares y soles. O sea, no hay mucha diferencia. No porque sea dólares te voy a entregar una rentabilidad menor, sino al contrario, nosotros hacemos una repartición de la tasa que le cobramos al girador o al deudor en caso de confirme. Entonces, tengo la parte de dólares y si se dan cuenta, voy reduciendo el nivel en el que estoy invirtiendo. Si es que yo quisiera ver las inversiones que yo he realizado, acá sale una inversión que tengo en curso porque esta inversión ya se cerró. Las otras inversiones que he hecho no van a figurar porque todavía la inversión no se ha cerrado en plataforma. Entonces, recién cuando se cierra en plataforma, acá es donde me va a aparecer que la inversión está en curso. No sé si les quedó algún tipo de duda, pregunta. Es bien fácil, la verdad, invertir dentro de Finxman. Me olvidé decirles. Este también es un detalle importantísimo. Acá se acuerdan que, bueno, una de las preguntas constantes que nos hacen es ¿dónde obtengo información sobre las variables de riesgos que ustedes han validado? La verdad es que no tenemos todo el detalle porque si no es gigante, pero tenemos alguna parte del resumen, que va a ser la fecha de creación, el número de trabajadores, la deuda directa, la deuda indirecta, los protestos, las importaciones, exportaciones, el historial con Finxmar, cuántas facturas tienen finalizadas, cuántas facturas tienen en curso, cuál es el nivel promedio de mora que puedan tener y demás que les va a ayudar a ustedes a determinar realmente si es que ustedes quieren invertir en la factura o no. La verdad, lo mejor que hubiese pasado era, ¿cuál fue mi problema? No sé si es que ustedes lo han notado. Mi primer error,
no haber visto el resumen o la información importante de riesgos antes de invertir. Nunca hagan una inversión simplemente por decir, ay, ya tengo dinero y veo a Pepito los palotes y voy a poner 1000. No, la idea es que ustedes puedan revisar acá la información importante, detalle de la factura, los datos de riesgos y el historial con Finsma. Y de esa manera ustedes optar por una inversión. Esa sería una inversión mucho más pensada de la que yo he hecho al inicio. Entonces, eso es un error para... Bueno, acá tengo el tema, como mencionaba Rosita, el tema de cuentas bancarias, las transacciones financieras y demás. Y acá voy a poner cerrar sesión, cierro sesión. Y nuevamente, la idea es que no compartan esas credenciales a nadie, porque esto es como una billetera electrónica donde cualquier inversión que ustedes hagan y le den clic es una inversión ya realizada. O sea, no hay vuelta atrás. Así que, porfa, ahí sí, bastante cuidado. Y en caso que ustedes pierdan su clave o le robaron o algo, se contacte con soporte o su ejecutivo para poder nosotros bloquear la cuenta. Bien, la presentación está acá. Denme un 5 que lo voy a seguir poniendo. Perfecto, vayamos entonces, creo que al nivel de preguntas que muchas veces nos hacen, y aparte de las preguntas que nosotros consideramos que también son bastante importantes que sepan antes de realizar algún tipo de inversión, y es, primero, ¿con qué tipo de factoring trabajan? Y esto va a ser una respuesta a algunas de las preguntas que me han hecho, pero después lo repito nuevamente, es, nosotros trabajamos con un factoring con recurso. ¿Qué significa eso? Me van a decir. ¿Qué es con recurso o qué es sin recurso? Bueno, con recurso significa que tanto el girador, o sea, el que me está cediendo la factura, el que requiere el financiamiento, es igual de responsable que el que me va a pagar. Recordamos lo siguiente, para hacer factoring tú necesitas, en este caso, bueno, en este caso de nosotros Finsma, lo que somos Crowd, cuatro usuarios. El girador, que es el que emite la factura y el que requiere el financiamiento, al final el cliente. El deudor, que es el que, al que le dio el servicio, al que le dio el producto y al que al finalizar va a pagar. Finsmar como intermediario para ponerlo en plataforma y la evaluación de riesgos y el proceso de cobranzas. Y el inversionista que va a invertir y poner los fondos del financiamiento que requiere el girador. ¿Ok? Entonces, dentro de estos 4 usuarios, usualmente los factorings que hoy existen en Crowd es factoring sin recurso. O sea, no estoy diciendo todas las veces, estoy diciendo algunas de las veces, pero nosotros solo trabajamos con factoring con recurso. ¿Qué significa? Nuevamente, el girador como el deudor son responsables de pago. El que emitió la factura y el que yo le di el financiamiento, si es que al día 90 el deudor no me paga, yo voy a ir contra el girador también. O sea, los dos, por más que yo evalúe el deudor, los dos son responsables del pago que me tengan que hacer. Entonces, esa es la gran diferencia entre un factoring con recurso y sin recurso. Factoring sin recurso, solamente el deudor es el al final el que tiene el pago. Bueno, dependiendo. A veces hay en donde el girador se le pasa todo el riesgo o al deudor se le pasa todo el riesgo, pero solamente uno es el responsable de pago. Perfecto, mil gracias. Vamos por la segunda pregunta. ¿Cuál es el monto mínimo de inversión? Como ya lo comentamos hace un ratito, nuestro monto mínimo, nuestro monto de depósito es de 1,000 soles o su equivalente en dólares. Y el monto mínimo para poder invertir en una factura es de 100 soles o su equivalente en dólares. Pero para tener una inversión saludable, mil disculpas, y lograr una diversificación adecuada en cada una de las oportunidades de inversión, se sugiere iniciar con montos a partir de 10,000 soles. Todo monto está bien a partir de 1,000 soles, pero 10,000 soles es una muy buena cosa porque te permite tener un retorno esperado de 130 soles al mes, lo que equivale a una tasa de 1.3 mensual, que es anualizado a 16%. Sobre la tercera pregunta. ¿Qué comisiones cobramos a los inversionistas? Eso ya lo comentamos, pero siempre nos lo preguntan y es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los inversionistas que operan con nosotros, no están sujetos al pago de ninguna comisión en la plataforma. El único pago que ustedes deben de realizar al inversionista es el pago que corresponde por la transferencia o retiro interbancario o interplaza. Y actualmente, como también se dijo, trabajamos con el BBVA y BCP Cuentas en Lima. Además, es importante recalcar
que ustedes deben de realizar una retención del 5% por impuesto de renta de segunda categoría a la SUNAT. Nosotros nos hacemos cargo de todo este proceso y es una vez al año que mandamos las documentaciones para que ustedes puedan validar con la plataforma de SUNAT en estos cortes. Sobre la cuarta pregunta, ¿quién se encarga de la cobranza de las facturas? Nosotros nos hacemos cargo del seguimiento de las facturas por medio de nuestro equipo de cobranzas. En caso de que una factura no sea pagada en el plazo establecido, iniciamos las acciones correspondientes frente a la empresa pagadora y cedente, si es el caso de factoring, como le comentaba hace un momento Anita, porque trabajamos con factoring con recurso. Entre las medidas que tomamos en general se encuentran las comunicaciones vía telefónica, por correo electrónico, algunos requerimientos también de pago con cartas notariales. También inscribimos el adeudo en el registro de protestos y moras en la Cámara de Comercio de Lima. También hacemos un reporte directo a las centrales privadas de riesgo como es Equifax, Infocorp, Sentinel, entre otras. Y si es que es necesario, esperamos, y muchas veces tratamos de no llegar a ese punto, pero si se requiere, vamos o tomamos acciones administrativas y judiciales por el cobro de la factura. Recuerden que nosotros cobramos únicamente cuando la factura está cobrada al 100%. Repartimos las ganancias y capital a nuestros inversionistas y cobramos nuestras propias comisiones. Es por ello que para nosotros el cobro es tan importante porque es nuestra razón de ser y por lo que nosotros estamos trabajando para nuestros inversionistas, pero también para nuestros procesos. Y sobre la quinta pregunta. ¿Cada cuánto publican facturas en la plataforma? Nosotros ofrecemos nuevas oportunidades de inversión todos los días y las facturas se publican en 2 cortes diarios. El primero es entre las 12:30 y el segundo es a las 5:30. El número de facturas publicadas en nuestra plataforma usualmente sube la segunda quincena de cada mes, donde tenemos más facturas constantes también por los cierres de meses de las empresas que necesitan más liquidez. Telegram. Acá ustedes, y me voy a detener unos 5 segunditos para que ustedes puedan escanear nuestro código QR y unirse a nuestro canal de Telegram. De esta manera van a poder encontrar todas las oportunidades de inversión que tenemos para ustedes. En cada una de ellas van a poder encontrar inversiones nuevas y constantes todos los días. Ya estamos, ya todos pueden tener el canal. Veo que también ya se los pasaron por el link, así que pasamos a la siguiente información. Ahora, como les decía, ustedes van a encontrar oportunidades de inversión todos los días, de lunes a viernes, tanto en soles como en dólares, en los 2 cortes que ya mencionamos, 12:30 y 5:30. Y nosotros ofrecemos la información mediante este canal. ¿Qué más? Denme un segundito. Este es nuestro canal de Telegram. ¿Y qué información van a encontrar dentro de ellas? En principio, van a encontrar los datos de la factura, como el tipo de la operación, el número de factura, el monto, el plazo, la tasa efectiva anual, la tasa efectiva mensual y la ganancia potencial por la inversión completa de la factura. Recalco esto. No es que, imagínense, la factura es de 50,000 soles y la ganancia es de 10, invierten 5 y van a ganar 10. No, es por el total de la factura y esto se va repartiendo equitativamente de acuerdo a la inversión que hayan realizado. Además, damos información relevante sobre nuestras áreas de riesgo, como el sector, los años del mercado, número de trabajadores, deuda directa, deuda indirecta, entre otros. Y finalmente, damos una breve reseña de la empresa. Todo esto es con el fin de que cada inversionista tome una decisión bastante informada sobre sus inversiones. Nosotros nunca les vamos a recomendar invertir en una factura. Siempre les recomendamos que ustedes lean la información que nosotros les pasamos, pero también hagan una investigación adicional para que tengan una inversión mucho más clara y más informada.